Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy damos lectura a los escritos de las Sagradas Escrituras que corresponden con el domingo 19 del tiempo ordinario. Lectura en Salmo y el Santo Evangelio. Lecturas del día 11 de agosto de 2019. Primera lectura del libro de la sabiduría. Capítulo 18, versículos del 6 al 9. Del 6 al 9. Capítulo 18, versículos del 6 al 9. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo que nos castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros, ya que desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo de hoy, Salmo 33, dice lo que sigue. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva la muerte y en épocas de hambre les da la vida. Dichoso es el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Capítulo 11, versículos del 1 al 2 y del 8 al 19. Capítulos 11, versículos del 1 al 2 y del 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia tierra que había de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó en Dios. Habría de ser fiel a la promesa, y así de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablaban así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria donde habían nacido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamados su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso a prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único.
garantía de promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerán la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebaño mío, porque tu Padre ha tenido a bien darme el reino. Vendrán sus bienes vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, allí está su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando de que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentren en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metieran por un boquete en su casa. Pues bien, pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si el siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará comer la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no ha preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tener una gran reflexión sobre esto, porque es muy importante. Las Sagradas Escrituras del día de hoy son muy, pero muy importantes. En la primera lectura del libro de la sabiduría, dice perfectamente, muy claramente el Señor: fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que conformaran a reconocer la firmeza, las promesas que había creído. La venida ya fue anunciada por los profetas, de hace mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo la primera vez. Mucho, que lo que iba a pasar en el libro del Apocalipsis. Seamos conscientes siempre que el Señor puede venir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora, en cualquier segundo, en cualquiera. Y tenemos que ser conscientes y amables de que el Señor nos tiene que recoger con los deberes hechos. Con los deberes hechos. Dice:
Tu pueblo esperaba al ver la salvación de los justos y exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a vuestros adversarios, nos cubriste de gloria y a tus elegidos. El Señor ya no lo dice en nuestros evangelios, en otras sagradas escrituras que hemos leído en otros días. En la venida de nuestro Señor apartará la cizaña del trigo. El día de la recolección es cuando le decían los apóstoles: Señor, arrancamos la cizaña para que el fruto, el trigo crezca mejor. No, porque en el momento que arrancáis la cizaña también va a ir parte del fruto. Dejemos la cizaña que se haga creciendo hasta el día de la recolección. Pues cuando sea el día de la recolección, ahí es cuando los justos serán justos ante los ojos de Dios. Los que no justos serán la cizaña, cuando los ángeles la recogerán aparte y las echarán al fuego de azufre, al pozo de fuego y azufre, y al escuchar y al rechinar de dientes. Seamos conscientes siempre, que eso puede pasar en cualquier momento. El Señor nos puede llamar. Tenemos que tener los deberes cumplidos. Nuestros mandatos, los mandatos dados por nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, los mandamientos de la ley de Dios, los mandatos que nos dio Jesucristo en el Nuevo Testamento, tenemos que cumplirlos siempre, y con nuestras obras, con nuestras actitudes, con nuestras ayudas al prójimo. Todo tenemos que cumplirlo, con nuestra humildad, con nuestra amabilidad, con nuestro amor. Siempre tenemos que cumplirlo. Si no lo cumplimos, no podemos reclamar misericordia a nuestro Señor. Cuando cumplimos, que nos podemos equivocar porque no somos dignos de ser perfectos a los ojos de Dios, somos pecadores, ahí es cuando pedimos la misericordia de nuestro Señor. Ahí, y es cuando hemos hecho todo lo que a nuestra conciencia, nuestra alma nos ha dicho. Si nos ha faltado algo, ahí le pedimos a nuestro Señor su misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer como cristianos. No solo para los católicos, sino para los no católicos. Más para los no católicos. Cuando dice en el capítulo de el capítulo 6 de San Juan, que dice: el que come de mi carne y el que bebe de mi sangre heredará la vida eterna. Los que no son católicos no están cumpliendo con los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Pedimos a nuestros hermanos separados: regresen a casa. Con los brazos abiertos siempre se los recoge, siempre. Porque es una alegría para el Señor. Y una alegría para cualquier hermano católico, que cualquier hermano separado regrese a casa. Siempre. Dice: los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron la ley sagrada, de que todos los santos participaran por igual en los bienes y los peligros. Ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Estamos diciendo perfectamente, desde la venida, desde la creación, todos tenemos, desde que comimos del árbol de la vida, determinamos el don de libre albedrío, nuestro don de libre albedrío, y nosotros tendremos nuestros peligros, nuestro sufrimiento. Pero también es bien dicho por muchos teólogos hoy en día: un sufrimiento en la tierra son 20 años de alegría en el cielo. El que sufre, porque si Jesucristo sufrió en la cruz,
destrozándole la espalda, cargando una cruz, cargada por todos nuestros pecados, clavarle en las manos unos clavos de acero, digo de hierro, prácticamente oxidados, destruidos, sufriendo, clavándole en el costado una gran lanza, dejándolo prácticamente sin sangre. Nada ni nadie sufriremos tanto por todos como sufrió nuestro Señor Jesucristo. Seamos conscientes siempre, siempre, que el sufrimiento en la tierra es gloria en el cielo. El sufrimiento en la tierra nos da enseñanza, nos da sabiduría, nos enseña a pedir al Señor, nos enseña a que el Señor nos guíe en aquellos caminos que son tan llenos de piedras, tan pedregosos, que se nos dificulta, y pedimos siempre a través del Espíritu Santo esa fortaleza que hoy en día es necesaria para darnos una vida de servicio, de santidad a nuestro Señor. Buscamos la santidad, buscamos a nuestro Jesucristo, nuestro Señor. Buscamos esa santidad que nos lleva a la vida eterna. Todos tenemos que buscar esa santidad, porque si no, no alcanzamos el amor de Dios. Tenemos que alcanzar el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo justo y lo verdadero, que toda persona como católico debemos alcanzar, y los no católicos aún más, que tenemos todos que ser todos hermanos en Cristo, no solo en Cristo, sino por Cristo y en Cristo. Seamos conscientes siempre de ser hermanos en Cristo. Cuando el Señor en las Sagradas Escrituras hicieron los hermanos de Jesús, no, Jesús nunca tuvo hermanos. Todos son hermanos, todos somos hermanos de Cristo, porque todos somos hermanos del Padre. Somos hijos del Padre, y al ser hijos del Padre somos hermanos de Cristo. Como dice Jesucristo en algunos apartados de nuestras Sagradas Escrituras, nos dice: nadie es más que el Hijo, ni es menos que el Hijo. Nadie es más que el Maestro, ni menos que el Maestro. Todos somos miembros de una iglesia. Somos miembros de la iglesia de Dios, miembros de la iglesia que Cristo, a través de Pedro, fundó para alabar y glorificar a Dios Padre. Es importante sentir el amor que Dios nos da siempre y eternamente. El Salmo responsorial dice: dichoso el pueblo escogido por Dios. Todo el pueblo de Israel es dichoso porque ha sido desde los principios, desde Abraham, escogido por el Señor. Siempre Jacob, Isaac, todos, David, todos esos grandes pastores del pueblo de Israel siempre llevaban a su lado la voz de Dios, siempre la voz de Dios, a través del arca de la alianza y a través de su corazón siempre. Es la voz de Dios que les guiaba, y por pueblos de mucho más poder, mucho más preparados, pero al llevar Dios a su lado no temían a nada, porque Dios estaba con ellos. Cometieron muchos fallos, por eso Dios les castigó muchas veces, y llevaron 40 años tirados en el desierto a la espera de la tierra prometida. Y cuando descubrían que era la tierra que les tocaba, mandaron a unos
exploradores explorar la tierra y ya estaban ocupadas, entonces aún se quejaban. Vamos a ver, ¿no es Dios que te da la tierra? Pues espera el mandato de Dios. No es como Abraham. Abraham tenía fe. Si tenía que matar a su hijo, lo mataba a su hijo. Pero Dios le había dicho momentos antes que a través de tu hijo tendrás mucha descendencia y será el pueblo elegido por mí. Entonces el Señor, Abraham se dio cuenta y dice, bueno, pues si el Señor me manda a matar a mi hijo, tiene el poder por todo para resucitar a mi hijo. Si él quiere, voy a matarlo. Entonces es cuando le iba a clavar el cuchillo en el altar que tenía preparado en el alto del monte. Y le dijo el Señor, para, ahora te he puesto a prueba y sé que perfectamente que tu fe es verdadera, que tu fe es de agua viva, tu fe crece, tu fe es infinita hacia mí, perfectamente. A partir de ahí doy todo por ti. Y es importante porque todo lo damos por Dios, siempre lo tenemos que dar por Dios. No podemos dudar de la palabra de Dios. Cuando dudamos no es de la palabra de Dios en sí, es que la tentación del maligno nos está haciendo dudar de la palabra de Dios. Seamos conscientes en apartar esa palabra. Dice, no atentes contra tu Dios, apártate de mí, oh palabra maliciosa, déjame escuchar a mi Dios, a mi verdadero Dios. Ahí es cuando tienes que escuchar la palabra. Tienes que ser coherente, ser firme con la palabra de Dios, siempre. No puedes, digamos, dejarte llevar por la tentación que te esté, porque eso va contrario a la ley de Dios, va contrario. Dios te dice una cosa y la primera palabra es siempre la que vale, porque después construyes, tu mente construye sobre esa palabra, construye ideas. Y si hago por aquí, si hago por allí, si hago por el otro lado. ¿Por qué? Porque el maligno está atacando, te está dando las tentaciones, que tú elijas el camino, derecha, izquierda o en el centro. No, camino solo hay uno, el verdadero, el elegido por Dios. Y es el camino, es Jesucristo nuestro Señor. Y es el camino que debemos tomar siempre y eternamente. No podemos cambiar de camino a gusto del consumidor. No. Porque entonces no somos dignos de la palabra de Dios. No somos dignos de llamarnos hijos de Dios. No podemos hoy pedir perdón en acto de penitencia, en el sacramento de la penitencia, por los fallos, y mañana volver a cometer el mismo fallo. Bueno, no pasa nada, porque mañana vuelvo a pedirle perdón a Dios. No, porque tiene que haber propósito de enmienda. ¿Dónde está ese propósito de enmienda? Seamos conscientes dentro del amor de Dios. En la segunda lectura de la carta a los hebreos nos dice perfectamente, por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios, sin saber dónde iba, partió hacia la tierra donde había que recibir como herencia. Él cogió su maleta, sus cosas y arrancó. Con su mujer arrancó. No sabía dónde iba. Sabía perfectamente, ciegamente, que el Señor lo iba a guiar. Nada más. Tenía una fe ciega, una fe verdadera, una fe viva. Y es lo que nos falta hoy a muchos de nosotros. Una fe que tiene con esa fe mover montañas. Cuando se nos dice, una fe mueve montañas. ¿Dónde está nuestra fe que mueve montañas? ¿Dónde está en la juventud hoy en día? Cuando me acerco a las iglesias y no veo gente joven, cuando me acerco a los seminarios y veo cada
cada ciclo que pasa, menos seminaristas, a personas que atienden la llamada del Señor. ¿Dónde veo el amor y digamos el sacrificio de decir, el Señor me llama, lo sigo? Seamos conscientes de que el amor, cuando el Señor nos llama, es para siempre y eternamente. Y con la fe que nos dice, él dice Isaac que vivió como extranjero en la tierra prometida. Llegó a la tierra prometida y vivió como extranjero. Vivió como un transeúnte más, una persona viviendo en toldos, en tiendas de campaña, viviendo a la intemperie, teniendo su ganado, viviendo de lo que producía y aún teniendo que luchar contra los vecinos del lado, de que, oye, porque es que el agua tú la utilizas, no, es que a ti no te pertenece, no. Y aún teniendo que él luchar, aún luchó y aún fue respetado y se unió toda la gente en un solo pueblo, en el pueblo de Abraham, en el pueblo de Israel, en el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, en el pueblo de Dios entre nosotros, Dios trino, único y verdadero. Dice, así un solo nombre ya anciano nació, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, incontable como las arenas del mar. Todos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero lo vieron y lo saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Ellos, todo el mundo reconoce. Si yo llego a una tierra, yo no soy de aquí, de donde estoy viviendo, en Cangas del Morrazo, pero soy una tierra de Celanova, cerca, a 1 hora y media de aquí. Pero que el Señor, yo he venido aquí y he venido aquí, llevo 2 años aquí y ahora todo el mundo me trata como uno más, un vecino más, un cangués, uno más como todos los demás. Porque con la palabra, con el sacrificio, con la voluntad, obras y ayudas dentro de la comunidad que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto al lado tuyo. Dice, esta es tu comunidad. Sirve a la iglesia que mi Hijo Jesucristo ha fundado. Y ahí tus méritos, tus frutos, no los recogerás tú. Ya vendrán otros que vengan por detrás a recoger tus frutos. Pero tú, sírveme en el sitio donde estás. Y así se cumple. Así es el mandato del Señor. Dice, por su fe Abraham, cuando Dios le puso a prueba, dispuso a sacrificar a Isaac, a su hijo único, garantía de promesa, porque Dios le había dicho, Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar su nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene el poder para resucitar a los muertos. A Dios nada le es imposible. Nada. Si Dios tenía que resucitar a su hijo Isaac, lo iba a resucitar. ¿Qué problema había? Que es Dios. No es una persona cualquiera, es Dios, el creador del universo completo. Es el creador de todo el cielo y la tierra. Una persona no iría a resucitar a una persona si resucitó a su propio hijo. Y su hijo no resucitó también a personas, también pues es cuestión de que todos tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Tengamos fe. No podemos, digamos, tratar al Señor, nuestro Dios, ni al Señor Jesucristo como un hombre normal, aunque lo veamos físicamente. Porque nosotros vemos a Jesucristo. Ahora mismo esa persona aquí delante, que lo tratamos como una persona normal. No, es nuestro Dios, vivo con nosotros.
y tenemos que alabarlo y quererlo y amarlo y ponernos a su servicio, porque somos hijos de Él. Queramos o no queramos, tenemos que ser hijos de nuestro Señor Jesucristo, siempre. Pedido también a todos nuestros hermanos separados, no solo a los hermanos separados, a los ateos, a las personas que no creen ni en la existencia de Dios. Esas personas que la existencia de Dios no van con ellos, ni en la iglesia. Ahora pregunto yo a esas personas, ¿y si hay Dios? Cuando te toque morir, cuando te llame Dios al cielo, ¿qué le dirás a Dios? Porque no es mejor cumplir con el mandato de la ley de Dios en la tierra. Y si hay Dios, como lo hay, cuando llegues al cielo te darás cuenta de, ay, qué bien hice, porque si llego a no hacer caso, no entrar en el camino de Dios. Seamos conscientes siempre que porque haya Dios 15, 45 minutos en un día, en 7 días a la semana, cada 7 días 45 minutos dedicarlo al Señor. Y buenos días, Señor, por las mañanas, y buenos días, Señor, por las noches, y buenos días, Madre Santísima, y buenas noches, Madre Santísima. No cuesta tanto, ¿verdad? Y bendecir los alimentos que vamos a tomar no cuesta tanto como se hacía antiguamente, pero cuando en tanta tecnología que vamos avanzando, nos vamos olvidando de las buenas costumbres y vamos aún recordando las malas costumbres, dejando las buenas de lado, dejando al Señor de lado. Muchas veces cuando en algunas apariciones y en algunos teólogos nos dice perfectamente, el Señor nos pide que no lo dejemos solo en el sagrario, no dejarme solo, no dejar solo al Señor en el sagrario, siempre orar los domingos, orar ante Dios, ante Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo sacramental, siempre orar y pedir perdón por nuestras culpas, pedir a través del sacramento de la penitencia y recibir el cuerpo de Cristo a través del sacramento de la comunión, es estar llenos del cuerpo y el Espíritu de Dios. Y como nosotros pertenecemos al universo creado por Dios Padre, estamos completos entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que habita en todos nosotros. Qué importante es eso. Es importantísimo y la gloria es infinita, es importante. Y el Señor ya nos dice, estén listos con las túnicas puestas y las lámparas encendidas. Las túnicas puestas, ya nos dice el Santo Padre muchas veces, y nos lo dice en su homilía del día de hoy, digamos, es con la túnica puesta, es como, digamos, con el cinturón puesto, como preparados como el peregrino que va a iniciar un camino. El peregrino que va camino a Jerusalén o que va camino a Santiago de Compostela. El peregrino que va en su camino a encontrarse con el Señor. Estemos preparados, no solo físicamente, sino espiritualmente. Es lo que nos pide el Señor. Las lámparas encendidas, es, digamos, con la fe encendida. Cuando tengamos nuestra lámpara encendida, nuestra fe viva. Tengamos nuestra fe viva. Si tenemos las lámparas encendidas de nuestro corazón, nuestra fe viva en nuestro corazón, y estemos preparados espiritualmente para recibir a nuestro Señor Jesucristo, no tendremos problema ninguno, al contrario. Si hemos cometido algún error, ante el aviso, antes de que llegue el fin, tendremos el aviso y en ese aviso nos reconoceremos que hemos cometido algunos pecados y pediremos perdón al Señor de esos pecados que aún nos quedan pendientes. Y efectivamente ahí,
cuando estaremos listos y preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre y eternamente. Dice, entonces, cuando le dice Pedro, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con él encargó de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso aquel siervo que si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Efectivamente, está diciendo Jesucristo en su segunda venida, que es llegar a la tierra y vea que el que ha puesto al frente de la iglesia está cumpliendo con su deber, orando, recibiendo la fe, ayudando al necesitado, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, estableciendo, cumpliendo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Perfectamente, porque dice, dichoso el siervo que si amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Será el primero, el Papa, en estar al frente de todo. Porque el Señor, Dios, Jesucristo nuestro Señor, lo pondrá al frente de todo. Dichoso, pero también dice, si el que tarda en llegar empieza a maltratar a los criados, dice que no, quiere decir que aquel que está al frente de su iglesia no cumple los mandamientos, que no guía a su iglesia, que no cumple lo mandado por la ley de Dios. También cuando llegue el Señor le rendirá cuentas y lo pondrán del lado de los no justos, pero es por mandamiento de la ley de Dios. Ahí es cuando es el final de la iglesia. En su segunda venida es la final de la iglesia, porque ya estará Jesucristo con nosotros y Él ya será el cabeza de la iglesia, el cabeza de todo su pueblo, el cabeza de todo el pueblo de Dios. Seamos conscientes, cumplidores siempre. Dice, el servidor que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. El que mucho se le da, se exigirá mucho. Y el que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Cuando Jesucristo confía a Pedro, dice, sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Le está confiando desde su mano toda su iglesia y le está dando el poder, diciendo que lo que atas en la tierra se será atado en el cielo y lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Le está dando el poder para hacer lo que tiene que hacer por los mandamientos de la ley de Dios y por las Sagradas Escrituras. Le está dando el mandato de hacer lo que necesita hacer para cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Si tiene que hacer santos, si tiene que hacer beatos, si tiene que hacer nombrar sacerdotes, todo lo tiene, está escrito en los apóstoles, y por delegación de los apóstoles, todos los cardenales, los apóstoles, a los obispos, los sacerdotes a los diáconos ministros extraordinarios de culto, y los laicos en todo el resto de la iglesia. Seamos conscientes que el amor de Dios es muy, muy, muy grande. Seamos conscientes de que sin Dios no somos nada. Somos una mota de polvo, mitad de un gran universo. Sin embargo, con Dios somos más grandes que el propio universo, porque somos hijos de Dios. Esa palabra siempre es importante. Hijos de Dios. Que nos cale dentro. Que es importante que todo el mundo escuche esa palabra desde el interior de su corazón, porque es lógico entenderla desde dentro del interior, desde su corazón,
porque las obras que vayas haciendo, cuando te digas yo soy hijo de Dios, tengo que cumplir el mandamiento de mi Padre. Entonces, todo lo que hagas será velado y guiado por la mano del Espíritu Santo. Seamos conscientes siempre de eso. Siempre, siempre, siempre. Bueno, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Espero que este vídeo les sirva de recogimiento, de provecho dentro de su corazón, y que la paz de Dios siempre vele por todos ustedes y sus familias. Siempre, no me cansaré nunca de decirlo, porque el que da la paz recibe la paz. Siempre, eso lo dice el Señor en las Sagradas Escrituras. El que da la paz recibe la paz siempre. Y recen todos por mí también, como yo rezo por todos ustedes. Ahora estos vídeos los están viendo no solo todos ustedes en YouTube, también por Facebook y por canales, grupos de WhatsApp. Todos estos vídeos, pues bendiciones a todas esas personas que nos ven en todas las redes sociales, que nos siguen. Ya llevo unos 4 o 5 días que estamos abarcando un poquito más para que la palabra de Dios llegue a más rincones del mundo. Y vuelvo a recordar, como siempre, esto es una simple reflexión de lo que es la palabra de Dios que escuchamos en el Evangelio. No es una homilía, porque yo no soy sacerdote. No soy sacerdote, soy un simple y humilde cristiano católico, servidor de Cristo nuestro Señor, y que cumple la palabra de Dios dada a través de la Iglesia de nuestro Señor. La Iglesia católica, la Iglesia que Dios fundó, nada más. No existe ninguna otra iglesia que no haya sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia la forman los hombres, muy bien, está compuesta por los hombres, pero el único que la formó es nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre tu piedra edificaré mi iglesia. Nada más. Es que no hay que darle 20.000 vueltas. Le digo a nuestros hermanos separados y a los hermanos ateos que no ven la palabra de Dios y no siguen la palabra de Dios, no cuesta nada ir 45 minutos en una misa un domingo y escuchar la palabra de Dios, escuchar perfectamente el Evangelio, meterlo entre nosotros, escuchar las homilías de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, de nuestros cardenales, de nuestro Papa, todos los días y sobre todo los domingos en el Ángelus. Ser conscientes que en todo momento, todas esas palabras, a lo mejor llega un momento que se nos abre una bombilla y dice: ay, mira, pues es importante lo que acaba de decir, porque no me daba cuenta de esto. Esa es la luz que te estaba dando, y lo que te ha venido a la cabeza es el Espíritu Santo que te ha estado hablando. Y tú hasta ese momento nunca lo escuchaste. En ese momento, cuando has sentido paz en tu interior, has escuchado la voz del Espíritu Santo. Y te has parado a escuchar perfectamente, paso por paso, frase por frase, palabra por palabra, letra por letra, coma por coma, la palabra de Dios, y lo has comprendido perfectamente y has analizado perfectamente del gran amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo y el gran amor que nos tiene el Padre, porque el amor del Hijo no es más que el reflejo del amor del Padre, que junto con el amor del Hijo hace un amor infinito. Pues imaginaros que si eso es un amor infinito, ¿cuánto
no será su misericordia. Misericordia es eterna. Seamos conscientes siempre de que el amor de Dios, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, como nosotros somos templo del mismo Espíritu, sea consciente y que habite en nosotros y que se nos manifieste a través de nuestros actos, de nuestras acciones, para que seamos perfectamente nosotros también un reflejo de ese amor. Bendiciones a todos, nos vemos en el próximo vídeo.